El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, un podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. A inicios del siglo XX, Panamá emergía como república al separarse de Colombia. La Junta Provisional de Gobierno estaba integrada por José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boyd. Mediante decreto 25 de 12 de diciembre de 1903, sobre convocatoria a la Convención Nacional Constituyente y modo de elegir los diputados que deben componerla, se convocó al primer torneo electoral de nuestra historia independiente durante el siglo XX. La norma convocaba a la Convención Nacional Constituyente, que se reuniría a partir del 15 de enero de 1904 y que estaría compuesta por 32 diputados principales, 8 diputados por la provincia de Panamá y 4 por cada una de las otras 6 provincias existentes en aquel momento: Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Los Santos y Veraguas. A continuación, escucharemos a Salvador Sánchez González, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Hola amigos y amigas, nuevamente en su podcast sobre historia de las elecciones en Panamá. El día de hoy abordando aquellas elecciones que Panamá organizó tan pronto se independizó de Colombia en el año 1903 y de la mano de un conocedor como lo es el doctor Aparicio, quien efectivamente es un experto, historiador, que ha manejado este tema con muchísima profundidad, a lo que le ha dedicado muchos estudios y publicaciones, y nos honra mucho con su presencia, doctor, por estar aquí con nosotros. Fernando Aparicio es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Panamá. Con una beca LASPAO Fulbright, obtuvo un Master of Arts en Historia de la Universidad de Miami, Florida. Ha escrito artículos especializados en varias obras colectivas como Historia General de Panamá, Panamá a través de la fotografía 1860-2013 y Panamá en la historia contemporánea, estas dos últimas dirigidas por el doctor Alfredo Castillero Calvo. Es catedrático de Historia de Panamá y América en la Universidad de Panamá. La primera pregunta sería, por supuesto, como suele ser en nuestros episodios del podcast, ¿cuál era el contexto de Panamá en ese periodo 1903-1904? Bueno, Salvador Sánchez, en primer lugar, gracias por la invitación. Un placer encontrarme nuevamente contigo en un foro académico. Bueno, yo diría que hay como 3 líneas que se van entrecruzando en esto del contexto. El primero, por supuesto, el movimiento de independencia, que se da una coyuntura muy compleja donde intervienen los intereses vinculados a la compañía de canal francés, que interesaba en vender sus bonos por $40 millones, bonos que ya no pertenecen todos a los franceses, sino franceses, colombianos, estadounidenses, y es un bono grande que hay que venderlo. Ellos pensaban que tenían hasta el 1910, pero con una interpretación interesante de la ley, que el gobierno colombiano lo está reduciendo al 4, así que para ellos es una cosa pues de premura. Luego, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que pertenece a esta corriente expansionista, imperialista, quien ha definido que un canal americano ya no puede esperar más, es vital para poder completar el crecimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Eso es un hecho de bulto clave que domina no solo el tema del canal, sino sus relaciones con toda América Latina y principalmente el Caribe. Y el tercero, pues el rejuego de panameños, que viene de esta guerra de los 1000 días, enfrentamiento que en el Istmo fue terriblemente cruel, la batalla de Puente Caledonia, que significó la muerte de 500 jóvenes liberales de la ciudad y el campo, en una estrategia militar cuestionable. Yo creo que siempre que los pechos se enfrentan a las balas, los pechos salen perdiendo, pero que en general un conflicto que se proyectó a todo el país y que eso unido a la discusión del tratado canalero, pues creó una coyuntura propicia para impulsar a la independencia. Entonces ya el elemento de bulto es esa independencia, impulsada por conservadores,
se ubicó Colombia, el gobierno es conservador, casi conservadores panameños metidos en la conspiración, bueno, porque lo que están peleando es su sobrevivencia económica, es básicamente liberales que llegan tarde a la convocatoria, se les convoca 1 o 2 días antes, aunque realmente yo creo que algunos se lo lían y otros no tanto, que una vez que son convocados, pues se suman al movimiento y finalmente, pues la gente del pueblo que reacciona en forma mixta, ¿no? Algunos lo respaldan, otros tienen temor, otros lo harán tardíamente, pero el hecho de que a las 6 de la tarde del 3 de noviembre se convoque a una marcha que termina en las bóvedas, en la plaza de armas de la ciudad, y que ahí los liderantes liberales, comandantes de las tropas, se pongan de acuerdo en proclamar la independencia, gente que se peleó, se enfrentó en el campo de batalla unos meses antes, pues ya te crea un contexto interesante, que es el que produce la independencia y nos queda ya este ruego de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, efectivamente, ese es un contexto complejo, el que sirve de trasfondo para la declaración de independencia de la República de Panamá, e inmediatamente surge la responsabilidad de integrar nuevas autoridades según lo que liberales y conservadores pensaban que era un diseño bastante típico, un régimen presidencial a la usanza de la región, en la que los partidos liberales y conservadores son los que ocupan, por supuesto, todo el protagonismo, y la forma de integrar esas autoridades es la electoral. La primera convocatoria a un proceso electoral lo hace la Junta Provisional de Gobierno para efectivamente elegir a la Convención Nacional Constituyente que durante el año 1904 sesionaría y le daría a Panamá la Constitución del año 4. ¿Cómo fue ese proceso electoral? Bueno, pero hay un proceso ahí de tira y jala, de juego, muy complejo. José Agustín Arango, que es el dirigente del movimiento, el tipo que ha estado detrás. Manuel Amado Herrero ha sido un instrumento clave en esto de ir a Washington y regresar, y traer y llevar información que nos vincula con Estados Unidos. Bueno, José Agustín Arango es el que asume la dirección de la Junta Provisional de Gobierno, lo cual inmediatamente casi lo inhibe de ser miembro del órgano legislativo, que sería esta convocatoria Asamblea Constituyente, y luego la propia Asamblea, que seguirá un modelo que ya se ha seguido anteriormente en Panamá a lo largo del siglo XIX y que se va a aplicar ahora, que es que quien está en el gobierno convoca. Acá el problema es que, caramba, la independencia significó un movimiento conjunto, lo dirigieron los conservadores, pero la participación de los liberales fue clave, y los procesos de reconocimiento en el interior se necesitaba la participación de los liberales, porque si no esto hubiera generado otra cosa muy peligrosa. Decía Tomás Arias, caramba, muchachos, tengan cuidado, que nosotros comenzamos con la independencia y nuestros enemigos políticos se van a aprovechar de esto. Haciendo una advertencia esos mismos días. La elección fue directa y secreta a través de listas por provincia. Decía el artículo 3 del Decreto 25 de 12 de diciembre de 1903 que la elección se haría mediante el voto de todos los varones mayores de 21 años nacidos y residentes actualmente en el territorio del Istmo de Panamá, que no hayan perdido sus derechos políticos de conformidad con las leyes. Los naturales de Colombia que hayan manifestado su voluntad de hacerse ciudadanos de la República y hayan prestado juramento de fidelidad o lo presten antes del día de las votaciones, y los que se encuentren al servicio del país en la indicada fecha. Entre los constituyentes se eligieron a figuras importantes de los dos partidos políticos existentes, el Partido Conservador y el Partido Liberal. La convención terminó sus reuniones como constituyente, habiendo aprobado la Constitución Nacional, pero se mantuvo ejerciendo funciones legislativas hasta su reemplazo por la Asamblea Nacional en 1906. Y estoy seguro que en la mente de los liberales hay un cálculo político, bueno, que somos mayoría y aquí eventualmente pues este arroz lo comemos nosotros. Así que ahora, frente a esta coyuntura, pues, que los liberales han participado, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a tener 32 personas y sabemos, porque el mito nos lo dice, hay 16 liberales y 16 conservadores. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo diablos se logra ese milagro de que sean
mitad y mitad en un país tan dividido y elecciones que uno no sabe cómo va a salir. Bueno, los electores son los que participan en el proceso, que son los electores que están registrados, que tampoco es todo el mundo, y con esa lista se garantiza que haya 16 y 16. ¿Ya? O sea, llega a la asamblea, comienza las sesiones, y 15 de enero la dirige Pablo Arosemena, un liberal. Lo cual es interesante porque lo inhabilita a él para ser presidente. Entonces, en la discusión, que se hace muy rápidamente, pues bueno, nombremos una comisión que elabore la nueva constitución. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la constitución vigente, la constitución colombiana, que los conservadores están muy a gusto con ella, los liberales no están tan a gusto, les preocupan algunos temas muy puntuales, el tema de la prensa, ese freno a los caballos que representaba la constitución, había que eliminarlo, tampoco había que regresar a la plena libertad que había en federalismo, pero una cuestión ahí que hubiera cierta libertad de prensa, el voto universal masculino, aunque fuera... Ese voto fue estratégico para los liberales, me parece. Ahí casi que los conservadores, al aceptar el sufragio universal masculino, pues sellaron su suerte en términos electorales. Votamos por una especie de como colegio electoral, que sean los diputados, que son los que van a elegir presidente, y por ahí quizás podamos arreglar la cosa, ¿no? Así que hay una intermediación. En la elección presidencial, por lo menos esa era una visión que podían tener. Claro, eso es clave, ¿no? Y los municipios, bueno, sálvese quien pueda. Eso va a depender de la confianza de que los municipios del interior, en la mayoría, puedan caer en manos de conservadores, el municipio de la capital y algunos de Azuero se pierda, pero que ahí quedemos más o menos nivelados. Es una especie de cálculo político que se hace, por lo menos al comienzo, ¿no? Y en ese juego, pues se revisan otros temas que tienen que ver con propiedad, censo y eso, pero el tema electoral fue clave, ¿ya? Voto masculino universal, tal y como existía en el Estado federal, mayor de 18 años casado, mayor de 21 años, y eliminamos, Panamá fue uno de los primeros estados federales que eliminó aquello de saber leer y escribir o tener propiedad, así que realmente volvemos un sistema universal. Entonces, con eso queda pues, una cancha muy abierta, con una constitución conservadora, liberal, ciertamente con constituciones colombianas, y que tendrá que sufrir muchas modificaciones después para ir adaptándola a lo que diferencia a Panamá de Colombia. El tema ese de la elección de los 16, a mí siempre me ha resultado interesante ver cómo se produjo ese resultado, porque como bien lo dices, el truco principal estaba en la lista única. Los candidatos provincia a provincia fueron negociados por liberales y conservadores para que la oferta que se le hiciera a los electores estuviera ya marcada por ese tipo de equidad entre liberales y conservadores, de forma que si la gente votaba por la lista que se le estaba ofreciendo, el resultado iba a ser de esa paridad entre ambas fuerzas políticas. Pero al mismo tiempo sabemos por los registros que en algunas circunscripciones la gente no le gustó el candidato que le habían ofrecido los jefazos del Partido Liberal y del Partido Conservador desde la ciudad de Panamá. Y aún así, el balance en el resultado final fue paritario. Ahora, de ahí te quiero contextualizar. Después de la guerra civil, pues había que hacer elecciones para diputados, que se hacen en el 2, y los que gobiernan en ese momento en Colombia, por un rejuego de golpe y contragolpe, es una facción conservadora que se llama Histórico. O sea, ellos en el 98 se habían puesto de acuerdo poner un nacional al frente, un histórico de vice, pero luego el nacional que responde al gobierno de Rafael Núñez, de Caro, que son la gente que está manejando el país realmente, el señor San Clemente prácticamente lo mandan al retiro por incapacidad. O sea, un señor de mucha edad, no puede estar en la capital. Rafael Núñez podía hacer lujo, ¿no? Pero él no podía. Entonces Marroquín da un golpe de mano y queda encargado de la presidencia. Entonces es Marroquín el que organiza la elección del 1902, es el que hace el listado. Entonces, por ejemplo, se sorprende de Panamá, que en Panamá el listado de los tres que estaba al principio eran 3 partidarios de la independencia a matarse. Para la Cámara y los 2 que van para el Senado, eso estaba listo.
y alguien va allá, no sé quién fue, no sabemos, realmente no tengo el interín, pero él viene y va a cambiar esa lista. Entonces tú no te explicas que gente que se va a oponer, Oscar Terán, se va a oponer, y sabemos que se va a oponer, tú lo pones ahí, igual en el Senado, por un senador que se va a oponer. Y lo más triste de todo, su enemigo político más férreo del momento, él es el expresidente Carlos. Y tú lo pones en la lista de representar su estado. O sea, ese hombre llegó allí con una misión: petardear el gobierno, petardear el tratado y usar la lucha contra el tratado contra los conservadores llamados históricos para favorecer el bando nacional. Entonces, cuando tú ves eso, pero ¿cómo es posible? No te has permitido solamente que haya nacional, pones el líder nacional allí, pones gente en Panamá que se opone al tratado, cuando supuestamente en Panamá todos tenían que ser, ella cantaba odas. O sea, fue un disparo en el pie. Bueno, que quizás lo que convendría para nuestro auditorio es profundizar en eso que has dicho respecto a la diversidad que había dentro de las fuerzas que nosotros solemos denominar conservadoras. Efectivamente están los históricos, pero al mismo tiempo están aquellos que provenían de otros orígenes políticos, inclusive del liberalismo, y que en su momento, cuando se da el golpe de mano del 86 con Rafael Núñez, suponen el sector liberal más conservador dentro de los liberales, que hacen mancuerna con los conservadores y que terminan desplazando del poder político a los liberales radicales. Esa primera junta, ese matrimonio entre conservadores históricos y estas nuevas fuerzas políticas no siempre están bien avenidas a lo largo de su largo periodo de dominación y efectivamente da incluso espacio para golpes de Estado dentro de esas fuerzas políticas. Claro. Y en el lado de los liberales también hay cierta diversidad, porque tenemos a aquellos que han ido reiteradas veces a la lucha armada para tratar de, digamos, librarse de la opresión de estas fuerzas conservadoras y volver a los tiempos del predominio liberal, y luego otros liberales que no optan por la lucha armada, que son más bien pacifistas en el contexto en el que nosotros nos encontrábamos, y que van a reflejar en el episodio de 1903 de la independencia justamente alguna oposición a ese acuerdo con los conservadores que da lugar a la independencia. Pongo el caso paradigmáticamente de Belisario Porras, que era de los que optaban por la lucha armada y que estaba en el exilio cuando se da la independencia, y que en su primera manifestación sobre la independencia es para pronunciarse en contra de la independencia. Entonces tenemos, sí es verdad, liberales y conservadores, pero dentro de los liberales hay diversidad y entre los conservadores hay diversidad. Tienes perfecta razón, y creo que es oportuno la ocasión para señalar que la homogeneidad política de rojo y azul, pues no es tanto. Hay varios matices de rojo, varios matices de azul, y ese que alcanzamos por fin, el campo feliz de la unión, bueno, sería un campo de unión, pero no tan feliz. Es un campo de unión donde uno está dando codazos, viendo quién se acomoda. Y esto se reflejó en la Asamblea Constituyente, porque a la hora de nombrar una comisión que redacte la Constitución, cuando de principio se dijo, vamos a tomar la Constitución colombiana como base, ahí tenemos 5 conservadores, 4 liberales, haciendo el puja y repuja. O sea que el producto final es un producto también de conciliación, de consenso y de acuerdo para llevar a la Asamblea un producto que sea más o menos, no digamos consensuado, pero armonizado. Eso te explica que el 15 de noviembre, el 15 de enero se establece la Junta, y el 13 de febrero ya teníamos un proyecto. Si el Tratado del Canal lo hicimos en 15 días, la Constitución lo hicimos en menos de un mes. O sea, muy rápido todo este proceso. Bueno, yo creo que había también una premura frente a la hipótesis de que Colombia intentara recuperar el territorio del Istmo. Durante algún tiempo los panameños vivieron un poco bajo la incertidumbre del resultado final de esta operación. Y cada paso que lo daban con esas inquietudes, así que había que darlo con rapidez. No, y había otro elemento.
cuando el tratado se firma con esa velocidad extraordinaria, los norteamericanos lo mandan a Panamá, los dos ejemplares en inglés, y la Junta Provisional de Gobierno pues lo firma, ¿no? Cuando eso regresa a Washington, John Hay le la oreja a Roosevelt y dice, no, esto no podemos presentarlo. Si presentamos esto, nos va a pasar lo que ocurrió con la prórroga del 1900. La prórroga del 1900 la negociamos con el Ejecutivo, la ratificó el Ejecutivo y ahora la Asamblea dice que como ellos no la ratificaron, no es válida. Y nos quieren aplicar la prórroga del 1894, que esa sí la ratificó el Ejecutivo y terminaría en 1904. Y los políticos San Clemente y los políticos marroquinos cruzándose las manos, bueno, declaramos que la constitución de la prórroga del 1900 no es válida, que es válida de 1994, tienen hasta 1904 para terminar de construir el canal, no lo van a hacer. Eso, todos los intereses de la comunidad del canal pasan a nuestras manos y nosotros cobramos los 40 millones. Así que no hay apuro por aprobar eso ahora. Podemos esperar un año porque nos vamos a ganar esos 40 millones. Un cálculo económico que hace el gobierno del sur, que Marroquín no metió todas las cargas al asadón pensando también en eso, y que mucha gente que en Colombia se puso al tratado estaba pensando en eso, ¿no? Aguantemos un año y esos 40 millones, o sea, 40 millones, 100 millones es una barbaridad de plata. Es aquella, pues 40 millones, una cosa que es extraordinaria. El presupuesto de Colombia no llegaba ni a la mitad. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, ese cálculo está allí. Entonces, Panamá tenía que ser que el tratado lo ratificara la Asamblea. Esa es la condición para poder presentarlo acá. Entonces, había que presentar el tratado, aprobarlo rápidamente en la Asamblea, para mandarlo a Washington, y Washington lo aprobó rápidamente también, porque Roosevelt también está contra el reloj. No las tiene muy fácil, tiene una mayoría, pero tiene que aprovechar esa mayoría antes de las elecciones del periodo, que le cambia la correlación de fuerzas. Bien, la verdad que eso, el contexto justamente de la política regional y la política norteamericana nos siguió marcando políticamente en todo el primer cuarto de siglo después de la independencia, y a lo largo del siglo XX todo el tiempo siempre aparecía por ahí cuál era el ángulo de la política norteamericana sobre la política panameña, ¿no? Había mucha influencia, por llamarlo de alguna manera. Pero en el primer cuarto del siglo XX fue muy intenso. Ya lo veremos después cuando examinemos otras elecciones en este mismo podcast de la supervisión norteamericana sobre los procesos electorales panameños. Pero ahora quizá convenga más enfocarnos sobre el mismo texto de la Constitución y algunas previsiones que tenía sobre las elecciones. Llama, por ejemplo, la atención el dato de, vamos a tener un presidente, el primer presidente de la República va a ser Manuel Amador Guerrero, el primer presidente constitucional, digámoslo así, porque, sobre todo recientemente se ha estado discutiendo de quién podía haber estado ejerciendo liderazgos personales antes de la Constitución, pero limitándonos al tema de la Constitución, es la Constitución la que ampara que la propia Asamblea Constituyente elija al presidente de la República, y así lo hizo, y esa magistratura quedó sobre los hombros del doctor Amador Guerrero. Manuel Amador Guerrero, médico de profesión y miembro del Partido Conservador, había nacido cerca de Cartagena en 1833. Desde mediados del siglo XIX residía en el Istmo, en Colón, Veraguas y la ciudad de Panamá. Ocupó varios cargos privados y públicos como representante de la provincia de Veraguas en el Congreso colombiano. También, en varias ocasiones, ocupó brevemente posiciones del Poder Ejecutivo y asesoró al gobierno conservador durante la Guerra de los 1000 días. Hacia el final de su vida, formó parte de la Junta Revolucionaria de 1903, encargado de obtener el apoyo de los Estados Unidos de América y escogido como miembro de la Convención Nacional Constituyente. Luego, fue elegido por esta como primer presidente de la República, falleciendo poco tiempo después de abandonar el cargo. ¿Qué le parece, doctor? Ese periodo de elecciones indirectas del presidente de la República tiene significó algo positivo para la política local? ¿Fue de algún tipo de impacto en lo que vino después? No tardó mucho tiempo la República de Panamá en reformular la forma de elegir al presidente.
Bueno, primero que el siglo XIX latinoamericano y el comienzo del siglo XX latinoamericano, esa es la fórmula. Eso es votación directa por presidente, no es sinceramente votamos por diputados y los diputados funcionan luego como una especie de colegio electoral que son los que consensúan quién va a ser el presidente. Esa es la fórmula. Eso de voto directo que entendemos por democracia, olvídate. La gente cree en la república, la gente no cree en la democracia. La gente tiene mucho miedo a la democracia. La república funciona perfectamente si nosotros elegimos la gente buena y la gente buena tiene que elegirla entre los representantes del pueblo, que serían los legisladores que se convierten en electores. Tal como señala el artículo 140 de la Constitución de 1904, el primer presidente de la República será elegido por la Convención Nacional por mayoría absoluta de votos el mismo día en que se promulgue esta Constitución. Podrá tomar posesión del puesto inmediatamente y ejercerá sus funciones hasta el 30 de septiembre de 1908. Los designados serán elegidos el mismo día en que se elija el titular y su periodo terminará el 30 de septiembre de 1906. Además, el artículo 141 indicaba que podrá ser elegido primer presidente constitucional de la República de Panamá cualquier ciudadano que sin ser panameño de nacimiento hubiere tomado parte activa en la independencia de ella. Segundo, la excepción. La Constitución establece que para ser presidente de la República hay que haber nacido en Panamá. Ser panameño de nacimiento. Entonces, el artículo 170 de la Constitución hace una excepción por su contribución a la independencia de Panamá. O sea, es el primero y único presidente de Panamá no nacido en el territorio panameño, nacido en Turbaco, Cartagena, Colombia, sería Manuel Amador Guerrero. Con ese plumazo que ya queda excluido, por ejemplo, Eusebio Morales, que todo el mundo lo veía como un tipo que pudiera ser candidatizado, pero intentaron los liberales como ajustar la Constitución, no resultó, se quedó esto para panameños. Entonces ya quedamos en un marco legal. Ahora, otra cosa que hace la Asamblea, y que lo seguirá haciendo, yo creo que por eso que los miembros de la Asamblea Nacional actual no les gusta para nada una asamblea paralela, es que dice, bueno, mira, a nosotros lo eligieron para ser constituyente, ¿no? Pero hemos hecho constitución muy bonita, así que nos quedamos aquí hasta la próxima elección de diputados, que no va a ser 2, va a ser 4, nos quedamos aquí hasta los 8, cuidado que hasta el 10 o 12, discutiremos hasta cuándo, pero de aquí seguimos. Vamos hasta cuándo podemos quedarnos, pero por lo menos 4 años más, por lo menos. O sea, la asamblea se queda. Sí, es otra de las disposiciones transitorias. Ya, listo. Que a partir del momento en que se elige al presidente Amador Guerrero, ella pierde su carácter constituyente, pero asume el rol legislativo. Y lo acompaña. Ojo, durante el periodo constituyente, esa asamblea no solamente aprobó la Constitución, también aprobó las primeras leyes de la República de Panamá. Así que, sencillamente, continuó haciendo funciones legislativas hasta que en el año 1906 se elige por primera vez lo que llamaríamos Asamblea Nacional, ¿no? Así fue eso. Así que hay una continuación. Ahora, cuando crea el Estado Federal de Panamá, ocurrió exactamente lo mismo. O sea, la Asamblea Constituyente quedó convertida en Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea quedó convertido en este caso que era Mariano Semena, quedó convertido en presidente de la Asamblea Nacional en vez de constituyente. Y así que aquí y lo hizo la constituyente del 45 también después. Sí, exacto. O sea, que yo estoy muy cómodo aquí. Pablo Arosemena continúa el presidente de la Asamblea, de Constituyente Nacional. O sea, ¿para qué vamos a hacer elecciones nuevamente cuando nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario? Entonces, la elección nos ha quedado muy bonita. ¿Ya? Entonces hay una continuidad. La elección de los presidentes de la República mediante colegio electoral se llevará a cabo en 1908, 1912 y 1918. El mecanismo era utilizado también en los Estados Unidos de América. Sobre sus orígenes nos habla el profesor Zachary Elkins de la Universidad de Texas en Austin. Históricamente es muy interesante porque los Estados Unidos, cuando estaban haciendo la Constitución y escribiéndolo, estaban pensando en hacer otra cosa en vez del colegio electoral. Estaba pensando en una cosa que estaba inscrito en el Virginia Plan, el plan de Virginia, que era para Madison el documento que era como
base de conversación. Y en ese documento estaba imaginando otra cosa, una cosa un poco más parecido a parlamentarismo, en que el Congreso iba a escoger el presidente. Y bueno, es que no habían ah, muchos ejemplos de elecciones en que la gente propia iba a escoger la presidente. Entonces, yo creo que para Madison, la alternativa en que el Congreso hace la elección tenía sentido y también estaba pensando que la gente propia es que no iba a conocer los varios candidatos, no tenía la información en todos los estados de saber, quién son estas personas que estaba pensando en ser presidente de toda la federación. Entonces, este método de más o menos parlamentarismo tenía sentido. El poder de seleccionar al presidente, pues sería un problema con estos checks and balances. Entonces, estaba pensando en esta alternativa, en que había un cuerpo, el colegio electoral, que tenía el poder de escoger al presidente. Volvamos ahora con el profesor Fernando Aparicio. El sistema que se adopta en Panamá es un sistema pues, terrible. Si uno lo ve desde el proceso de acumulación histórico, hay que corregirlo por eso. Yo no me imagino nosotros en Panamá con un sistema así, que cada 2 años tú votas por lo que se llamaba designado, que son los... Estamos hablando ahora del tema de los vicepresidentes, que en este tiempo no hay, sino que la propia Asamblea Nacional elige a aquellos llamados a reemplazar al presidente en sus faltas. Claro, y que van por 2 años. O sea, que después de 2 años votamos de nuevo por designado, aunque el presidente sea por 4. Bueno, y que la Asamblea es por 4 también. O sea, Sí, es un mandato... exacto, es lo que lo acompaña, ¿no? Pero te imaginas tú, cada 2 años estamos votando por vicepresidente, cada 2 años votando por miembros de la Asamblea, una parte, cada 2 años votando por las municipalidades, cada 4 años le metemos a ese mismo proceso la presidencia. O sea, ¿cuándo tú tienes calma si tienes elecciones cada 2 años? Si nosotros ahora tenemos, Molino no tiene ni siquiera 6 meses en el poder o algo así, y ya estamos nosotros pensando quién va a ser el próximo. Ya, o sea, que 5 años no nos sirven de calma para actuar ahora nosotros 2 años. ¿Qué tú haces dirigiendo un país? Bueno, la verdad es que tradicionalmente se piensa que convocar al pueblo para tomar decisiones en elecciones habla del talante liberal del Estado, y que al contrario, cuando hay pocas elecciones y muy distanciadas en el tiempo, pues el régimen es más conservador. Y acá quizá en este rasgo particular de nuestro diseño constitucional temprano, primó esta idea de que convocar a la gente con frecuencia a las urnas era un rasgo positivo. Hablaba un poco de la apertura del régimen a incorporar a la gente que de por sí, como tú lo anticipabas un poco también antes, participaba poco, pero si se le convocaba a menudo, pues era una forma de sumarlos al esfuerzo de gobernar. Ahora, otra cosa que es interesante para ponerlo con más claridad a los atentos oídos de nuestros seguidores acá en el podcast, es que efectivamente, como lo has dicho, el periodo presidencial es de 4 años en la Constitución del año 1904, y el periodo de la Asamblea Nacional también es de 4 años, pero no es simultáneo como lo tenemos ahora. Es decir, el gobierno de Manuel Amador Guerrero empezó en el año 1904 y terminaba por este motivo del mandato en 1908, pero la primera Asamblea Nacional se instala en 1906 y terminaba entonces en 1910. Es decir, que había una falta de sincronización entre la integración de esos dos órganos del Estado. Y la otra cosa que creo que es interesante rescatar a la luz de esta discusión es que la Asamblea tampoco se reunía con tanta frecuencia como se reúne ahora, sino que se reunía también cada 2 años, y cuando se reunía
se reunía escasamente por 3 meses en legislatura ordinaria y con una posibilidad de prórroga de 1 mes adicional. Es decir, nosotros no teníamos una asamblea como un órgano permanente legislando de la manera continua como hoy en día nuestra asamblea permite hacer, precisamente porque tiene mucha más solidez institucional y más fundamento constitucional justamente para hacerlo. Era el presidente alguien que podía calcular mucho mejor cuáles eran los periodos en los que iba a gobernar sin incluir a la asamblea precisamente en muchos de estas decisiones, precisamente porque la fórmula constitucional le daba amplios periodos de tiempo en los que estaba gobernando solo. No, además, este momento que llega a Manuel Amador Guerrero, que se ratifica, o sea, el 13 se aprueba la Constitución, 13 de febrero, 15 se ratifica, se designa a Manuel Amador Guerrero presidente y se da un periodo ahí como de un par de semanas para que haga la transición de la Junta de Gobierno al presidente. Creo que son 5 días de transición que se dan. Este presidente llega también a una condición muy, muy complicada. Yo no creo que nada preparara a nadie para ser presidente en un país en esas condiciones, con esos retos, con esas dificultades. Tienes el reto de Colombia, que no termina de irse, el reto de ver cómo ejecutamos este tratado que hemos firmado con los gringos, que mucha gente no lo entiende qué es. Tiene gente que cree que, bueno, vamos a luchar por consolidar el país, la independencia, y otra gente que está apostando que esto es otra Texas. Declarar la independencia, cogemos presidente, cogemos asamblea, y nosotros dentro de 2 años pedimos la anexión a Estados Unidos, y los Estados Unidos nos abraza y nosotros felices ya. Pues no tenemos que preocuparnos mucho por las instituciones, nosotros vamos a ser un Estado más de la Unión. O sea, que tenemos de todo aquí. Gente que se opone, es colombiano aquí, y gente panameños que han desarrollado afecto con Colombia, que se opone a la independencia. Tú mencionabas el caso de Belisario Porras, que está en El Salvador, que se opone por razones de principio. O sea, él en El Salvador se la huele. Estos gringos nos están independizando y nos han aplicado la fórmula de Texas, de que nos independizamos, pedimos la anexión y nos incorpora, y esto es un tránsito hacia allá. O sea que hay muchas cosas que están pasando allí, y tienes a este señor, nacido en 1833, que en 1903, diría el golpe al año siguiente, toma la presidencia. O sea, estamos hablando de una persona que ya tiene un largo recorrido, una larga edad para estos trajines. Ahora que mencionas a Belisario Porras, es curioso que el dato, me parece que vale la pena mencionarlo, de que sus copartidarios lograron que en el comité de selección de candidatos para proponerle a los ciudadanos para la provincia de Los Santos se incorporara el nombre de Belisario Porras, y la gente va a votar en Los Santos y lo eligen diputado de la constituyente, pero nunca llega a tomar posesión de su cargo, básicamente porque todavía no estaba de regreso a Panamá, ni se había aclarado, sino de manera muy progresiva, en diálogo permanente con sus amigos del Partido Liberal respecto a su opinión definitiva sobre la independencia. Pero es curioso que sí, se le eligió, pero luego no ejerció de constituyente, y cuando llegó, pues finalmente cuando aceptó la realidad de la independencia de Panamá y entró en la política en el Consejo Municipal de la ciudad de Panamá, pues se enfrentó a ese otro fenómeno interesantísimo de la pérdida de sus derechos políticos a raíz de su falta de adhesión al hecho de la independencia, y que tuvo que ser resuelto posteriormente con una recuperación de los derechos políticos, convirtiéndose en una figura, ya lo sabemos, importantísima de nuestro siglo XX, habiendo sido presidente de la República 3 veces. Bueno, en el caso de las elecciones, creo que también es interesante ver cómo cambió la institucionalidad. En este periodo de la historia de Panamá no hay tribunal electoral, hay consejos electorales, hay un rol predominante de la
de los municipios en la organización de todo el torneo electoral, en parte porque los alcaldes son los que pueden determinar quiénes son los individuos que en su respectivo distrito reúnen las características que le hacen legítimo poder votar en las elecciones. Estos municipios publican la lista de esas personas que a priori se consideran votantes legítimos, y cualquier persona que está en contra de gente que está en el listado porque piensan que no tiene las condiciones o que identifican que falta gente en el listado para que sean incorporados, pues tienen un periodo para hacerlo, pero luego se vota sobre la base de esa lista que municipio por municipio es lo que integraríamos hoy en el concepto del padrón electoral, ¿no? Esto es muy importante porque hace de los municipios un filtro muy potente a la hora de obtener ciertos resultados electorales, porque en la medida que esos municipios son precisos en el listado, pues aspiraríamos a tener un torneo electoral íntegro, pero sabemos que hay muchas disputas sobre quiénes están en la lista y quiénes no, y ahí hay un escenario de conflicto que nos acompañará durante mucho tiempo en la historia de los fraudes electorales en Panamá. El otro dato también interesante es que en este periodo no hay cédula de identidad, con lo cual, pues también el hecho de estar en la lista, pero parecerse o no a la persona que la lista indica que es el que puede votar, pues no hay documento de identidad personal que sirva para ese propósito. Eso solamente lo tendremos y de manera progresiva a partir de las décadas siguientes, con una incorporación del uso de esta novedosa figura en el país, primero sin fotografía, luego con fotografía, etc. Bueno, pero en estos casos la centralidad de los municipios en la organización y ejecución de los torneos electorales es sin duda importante de mencionar. E igual ocurre con el hecho de las papeletas de votación. Decíamos nosotros al principio de esta conversación que la estrategia de liberales y conservadores para tener un resultado más o menos parejo en la integración de la Convención Constituyente fue tener una única lista de votación. Esa fue ordenada por el instrumento jurídico que convocó a las elecciones de la Asamblea Constituyente, pero luego veremos también que son listas en las que los electores pueden tachar a la gente que está en la lista, incorporar personas que no están en la lista, y eso le da una cierta oportunidad a otros electores a otros individuos para salir electos, porque no hay propiamente un proceso excluyente de participación de aquellos, o sea, lo que hoy conocemos como un largo periodo de postulación de los candidatos. Eso no existe en este momento, y tampoco existe un registro formal de los partidos políticos. Eso lo veremos sobre todo a partir de los años 30 y a lo largo del primer cuarto de siglo. Muy por el contrario, es mucho más importante la fortaleza sociológica, diríamoslo así, del partido político, más que la creación de una persona jurídica llamada partido ante un registro de partidos políticos como es lo que existe hoy en el Tribunal Electoral. Es que también, mira, la misma tradición, insistimos, la tradición colombiana, eso no, o sea, hablamos de partidos, hablamos de liberales independientes. Pablo Rosemena, que se vuelve independiente para ayudar a Rafael Núñez a ganar y luego dirigir el Istmo, qué sé yo, pero no es que formó un partido. Hablamos de Buenaventura Corroso, Partido Liberal Negro, no existió ningún Partido Liberal Negro. El Partido Liberal cae en manos de una conducción que es de gente que calificamos de negra, o sea, negros, mulatos, blancos pobres, arrabaleros, ¿ya? Pero no es que hubiera un partido liberal negro. No hay partido liberal negro. Claro, no, o sea, cuando uno piensa en estas cosas, efectivo, se imagina que hay una junta directiva del Partido Liberal Negro que se inscribe con un número de adherentes. Todo eso que forma parte de la cultura política contemporánea no es extrapolable a esos periodos, porque no funciona de esa manera. El Partido Liberal, la gente se disputa el partido y bueno, pues el que lo ganó. Entonces, despectivamente, los otros, ese es el Partido Liberal Negro, nosotros somos los blancos. Ya, entonces, hay una línea ahí, negro-blanco, que no es formal ni legal. Perdimos la dirección del partido, entonces nos inventamos una sección independiente
y actuamos. En su independiente, muchos de ellos son los que se sumarían luego al proyecto de conservadores nacionalistas o nacionales que están con Rafael Núñez, pero tampoco hay un partido nacional, o sea, hay una facción que es nacional del Partido Conservador, pero no tan estructurada. Ahora, en el dato concreto que mencionas de los herederos de la tradición del Partido Liberal Negro, Carlos Mendoza está muy desde temprano apoyando el proceso de la independencia, es autor de algunos documentos importantes de la independencia de Panamá y está también muy activo en esta primera época. Eventualmente le tocará presidir el país como designado y vemos a otras figuras también interesantes, muy activas todavía en este periodo. Buenaventura Correoso, había estado planteando la oposición al artículo que la Convención del año 4 hizo famoso. Bueno, efectivamente, ese artículo 136, cuando pretendía que los Estados Unidos pudiera intervenir en cualquier punto de la República para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiera sido turbado, y aquí cito literalmente el texto de ese artículo, pues permitió que Estados Unidos en materia electoral en los años posteriores se metiera pues, a tratar de influir en los resultados electorales, a veces y esto conviene también tenerlo presente, no porque tuviera particular claridad sobre lo que correspondía, sino porque también las fuerzas políticas panameñas, algunas de ellas, tocaban la puerta y decían, oiga, es que me van a hacer un fraude electoral, si usted no interviene me van a hacer un fraude electoral. Eso habla también un poco de los problemas que habían en ese supuesto consenso de 1904, porque las sospechas sobre las actitudes del adversario en el poder eran enormes. Comenzaron muy rápido, muy rápido. O sea, pensemos que la unidad nacional en torno a la recién creada república con Manuel Amador Guerrero teniendo que dirigir esto, queda expresada en un hecho muy concreto, el papel del Ejército Nacional. A pesar de que Manuel Amador Guerrero, José Agustín Arango y otra gente había hablado con el general Esteban Huerta para que diga, yo estoy con ustedes, Esteban Huerta se mantuvo en distancia y prácticamente hasta el día anterior es que se reúne con Domingo Díaz y su opositor liberal, ve que los liberales van a apoyar el movimiento y bueno, vamos a hacerlo así. Son ellos los que acuerdan esa marcha, comienza a las 5 de la tarde en el Parque Santana, que a las 6 de la tarde termina en el cuartel de la Bóveda, donde se consagra la independencia. O sea, es él el que ultima el detalle, no es Manuel Amador Guerrero. El desarrollo del presidente es esta conspiración, dentro de la conspiración, grave esta mini conspiración, la que lleva al desenlace, ¿no? Entonces ya cuando se da el movimiento, bueno, ¿por qué tanta plata? Bueno, tanta plata porque teníamos como 7 meses que no se le pagaba al ejército. Ya se decía que se debían 2 billones de pesos. Eso no peso es medio dólar, pero no equivale a medio dólar, equivalía casi a $600,000, porque el peso estaba tan devaluado que ya no era 2 por 1, era casi 3 por 1, por medio de la devaluación. Entonces se le paga, al ejército se le paga a Esteban Huerta, y queda también la duda de que este señor está negociando con los liberales, pues intentó un golpe de Estado, están preocupados, y sectores conservadores dicen, señores, hay que eliminar esto. Y los gringos dicen, esto no es necesario. Nosotros garantizamos la seguridad del país, la independencia. Y esa famosa presencia del ministro embajador William Buchanan, en las bóvedas cuando se le informa al ejército que, pues, lo siento, muchas gracias por su servicio, de ustedes ya quedan licenciados, los que puedan pasar a la policía, perfecto, y nosotros vamos a dar una jubilación de lujo a Esteban Huerta y le vamos a dar no sé qué, para que se quede contento, pero que no fue fácil. Había sectores del liberalismo, del conservadurismo y sectores del gobierno gringo que temían una reacción adversa del electo panameño. Entonces, ellos se prepararon. Habían desembarcado 1,000 soldados
que estaba en el área de la zona del canal, esperando a ver si era necesaria su intervención. O sea, 1.000 soldados norteamericanos en noviembre de 1903 que le informan al gobierno de Panamá, estamos aquí por cualquier eventualidad. O sea, que estoy seguro que Esteban Huerta sabía eso perfectamente y aunque le hubiese gustado hacer otra cosa, pues no. Entonces, ese hecho ya nos revela los alcances, limitaciones del margen de independencia del gobierno, los niveles de intervención del gobierno norteamericano y todo el reacomodo que significó pues crear un país con esos niveles de dependencia, subordinación, mediatización, uso el concepto colombiano, cubano de mediatización. Bueno, así fue como comenzamos. Y desde entonces ya han pasado más de 100 años y seguimos debatiéndonos en la disputa con estas complejidades y estas dificultades, tratando de fortalecer nuestras instituciones. Creo que en parte de ese recorrido sí, las instituciones han ido mejorando y en otros terrenos pues todavía nos queda mucho camino por andar. El conjunto de acontecimientos ocurridos a inicios del siglo XX, la separación de Colombia, el Tratado Jaibuno-Varila y la Constitución de 1904, producidos en el contexto más amplio ya descrito, marcaría toda la historia panameña durante esa centuria. Intervenciones extranjeras, disputas entre países, movilizaciones populares, hasta su aparente resolución durante el último cuarto del siglo pasado. Bueno, quisiera darle la despedida a nuestro invitado, agradeciéndole por toda su disposición el día de hoy para atender estos temas tan interesantes y sencillamente le pedimos a nuestro auditorio que siga con nosotros en los siguientes episodios de este podcast Historia de las Elecciones en Panamá. Hasta pronto. Este y los próximos episodios de esta serie podcast serán conducidos por Salvador Sánchez González, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.